Ya. Chicos, buenas tardes con todos, a los que recién están entrando también. Este es el curso de lectura integral y el día de hoy vamos a hacer práctica. Espero poder acabar, he traído algunos textos. Ya saben que vamos a ir leyendo, les voy a dar un tiempo para que lo puedan leer, responder y pueden colocar también sus alternativas en el chat si es que así lo desean y vamos a resolver juntos los textos. Este es el primer texto, es pequeño, corto, tiene 2 preguntas. Les voy a dar 2 minutos para que lean, respondan y luego de eso continuamos y juntos resolvemos. Para los que recién están entrando, este es el primer texto, texto 9 dice, y vayan resolviendo. Tienen 2 minutos para resolver y luego juntos vamos a analizar sus respuestas. Para los que recién han entrado, nuevamente 2 minutos para resolver este texto. Solo son 2 preguntas. Buenas tardes, chicos, a los que han ingresado. Estamos resolviendo este texto. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, vamos a empezar a leer. Creo que ya pasaron 2 minutos o desean más tiempo. Creo que es suficiente, ¿verdad? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a los que recién se están conectando. Ya, vamos a leer, ya que han presentado alternativas. Texto número 9. La saga de El Señor de los Anillos es un caso atípico dentro de la cinematografía fantástica de Hollywood. Es una obra en la que la abundancia de efectos especiales no anula el nivel dramático de las actuaciones. Además, eh, la historia es en sí entretenida y es contada de manera ágil. No es como Gladiador, Matrix o los episodios 1, 2 y 3 de la Guerra de las Galaxias, en la que los efectos visuales son todo y en la que las actuaciones carecen de cualquier densidad. Vamos a resolver este texto, chicos. Ya, la primera pregunta, creo que todos coincidimos, en las alternativas. No, bueno, lo vamos a analizar. La primera pregunta, bueno, número 26, según nuestra diapositiva, el autor sostiene por tesis. Entendemos por tesis en el texto la idea que va a representar lo que quiere decir el autor, la idea que tiene el autor. El resto de las ideas del texto van a ser complementarias, van a sustentar esa idea principal, esa tesis que es en sí en síntesis, lo que nos quiere decir el autor. Si el autor está de acuerdo o no, si el autor está afirmando algo o está en contra de algo, lo va a decir en la tesis. Y el resto de nuestras ideas van a ser simplemente para sustentar
sustentar su primera idea, su tesis. Pueden también ejemplificarla, reiterarla, pero la tesis va a ser, por decirlo así, nuestra idea principal. En este caso, podemos trabajar este texto de la siguiente manera. Podemos dividirlo en tres frases. La primera, bueno, en tres ideas. La primera desde la hasta Hollywood. La segunda desde es hasta ágil. Y la tercera desde no es como hasta cualquier densidad. Y es que en una de estas tres partes o ideas del texto vamos a encontrar nuestra tesis. Leyendo el texto, nosotros tenemos que encontrarla y vamos a saber que nuestra tesis es la siguiente. La saga del Señor de los Anillos es un caso atípico dentro de la cinematografía fantástica de Hollywood. ¿Por qué? Porque el resto de ideas van a ser las que van a complementar o van a sustentar esta. ¿Por qué el autor cree que la saga del Señor de los Anillos es un caso atípico dentro de la cinematografía fantástica de Hollywood? Porque es una obra en la que la abundancia de efectos especiales no anula el nivel dramático. Como ven, esta segunda idea sustenta. Y lo mismo hace esta tercera idea con la primera idea, la sustenta. Nosotros tenemos, si es que nosotros hemos entendido entonces que nuestra idea principal es esta, que se convierte en nuestra tesis, o así la vamos a llamar, nosotros tenemos que buscar en las alternativas una idea que represente o sea similar o que diga en otras palabras lo que se menciona en nuestra tesis. Analicemos. El Señor de los Anillos es la mejor película ficcional de la historia. Por lo visto nadie marcó la A, y creo que entendemos por qué no es, porque en el texto no dice en ningún momento que El Señor de los Anillos es la mejor película ficcional de la historia. Vamos por la alternativa B, y creo que también marcaron por ahí la alternativa D, así es que vamos a analizar ambas. B, en el cine no debe ser comercial, sino meramente artístico, y El Señor de los Anillos no es una película común en el cine de Hollywood. Aquí nuestra alternativa correcta es la D. ¿Por qué no? Bueno, esto es porque básicamente dice lo mismo que nuestra tesis, y eso es lo que nos pregunta esa es la pregunta que nos hace identificar la tesis. ¿Y por qué no es la B? El cine no debe ser comercial, sino meramente artístico. Esta es una idea, por decirlo así, es una inferencia. Esta es una inferencia porque esto se puede entender del texto. Sin embargo, en el texto nosotros ya hemos encontrado nuestra tesis. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la D. Pregunta número 27. También han marcado entre la B, la D, la B. Ya. En la pregunta número 27, la alternativa correcta es la A. La mayoría de las películas de fantasía es la B. La mayoría de las películas de fantasía de Hollywood carece de un buen nivel dramático. Y es correcto. ¿Qué otra alternativa marcó la D? Los efectos especiales son un elemento negativo en cualquier obra cinematográfica. ¿Por qué no puede ser la D? Debido a que el texto no nos está diciendo que los efectos especiales son negativos. De hecho, nos dice que El Señor de los Anillos sí tiene efectos especiales, pero que esto no va a anular el nivel dramático o el nivel actoral que tiene la película. Por lo tanto, esta alternativa no es correcta. Ya, pasemos al siguiente texto, chicos. El texto número 10 también es cortito, tienen 2 minutos y después continuamos a analizarlo juntos. Son de raíz, pero mencionado los Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos.
sí. ¿Alguna mujer no podría ser considerable de acuerdo al modelo clásico de belleza? Chicos, por Una mujer favor, por un apaguen sus origen no podría micrófonos. no ser Si considerable tienen de alguna acuerdo al pregunta, lo siguiente. hacen por el chat. C y C. Ya bien, chicos, vamos a empezar leyendo. El patrón de belleza en el Perú no es realista ni acorde con el fenotipo existente en su población. Se sigue juzgando a partir de un modelo occidental caucásico y blanco, de evidencia procedencia europea, a personas de raíz andina con ancestros paleomongoloides de piel oscura. Así jamás la mayoría de mujeres en nuestro país podrá ser considerada ni siquiera simpática, y con esto solo favorecemos prejuicios raciales y frustraciones. Bien, chicos, pueden ir colocando sus alternativas. Vamos a ver que nuestra primera pregunta es similar a la del primer texto analizado. ¿Cuál es la tesis del autor? También debemos identificar qué es lo que el autor nos quiere decir y cuáles son las ideas que sostienen esa tesis, ¿ya? En este caso, nuestra tesis la encontramos en la parte inicial. El patrón de belleza en el Perú no es realista ni acorde con el fenotipo existente en su población. ¿Ya? Pueden ir colocando sus alternativas en el chat, chicos. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque las siguientes alternativas van a estar, van a sustentar esta primera idea. ¿Por qué el autor cree esto? ¿Cuáles son los antecedentes para que el autor piense esto? Pero todo en relación a esta primera idea. Entonces, en nuestras alternativas, nosotros debemos buscar una respuesta o una oración que sea similar a la tesis del autor o que nos diga lo mismo en otras palabras. Veo sus alternativas, la C, la A, la B. Ya, chicos. Ya, en el caso de la pregunta número 10, bueno, de la pregunta número 28, la respuesta es la C. El patrón de belleza en el Perú es irreal y eso no es bueno. Porque creo que vamos a analizar, a ver, ya. Las personas de nuestro país son de raíz paleomongoloide. Yo pregunto, las otras oraciones que se encuentran en el texto, aquí no he hecho la división por oraciones, ya, las otras oraciones que se encuentran en el texto van a sustentar esta tesis de las personas de nuestro país son de raíz paleomongoloide, por qué son antecedentes de por qué son paleomongoloides, cuál es la causa, cuáles son las consecuencias o algo así. Y es que ese es un tip para que ustedes puedan identificar la tesis del autor. Es que las demás oraciones tienen que justificar esa tesis. Y el texto no. Esa no es la idea que el autor nos quiere dar a entender, nos dice yo estoy de acuerdo con esto o no. Esa no es la idea que el autor tiene para presentarnos. En la alternativa B, en el país mencionado, los caucásicos no son la mayoría. Tampoco las demás oraciones que se presentan en el texto van a defender esta idea. Y además nos habla de país. Generalmente vamos a encontrar el tema del que se está hablando, que es el país, ¿no? Por lo menos la ubicación de donde se está hablando. Y el patrón de belleza auténtico es paleomongoloide. Tampoco es lo mismo es para las otras tres alternativas. El resto de oraciones no justifica ninguna de estas tres ideas, salvo la alternativa número C. El resto de oraciones sí justifica esta idea. En la pregunta número 29, a partir del texto podemos afirmar que, chicos, un tip que les puedo dar para responder ciertas preguntas es que ustedes tienen que buscarle el porqué a sus alternativas. Por ejemplo, en preguntas tipo, en esta podemos afirmar que en la alternativa 1, ustedes tienen que, si están de acuerdo, ustedes creen que es esta alternativa, en su mente digan por qué. Yo creo que es esta alternativa porque según el texto nos dice esto, entonces sí, sí es. Pero
otro tip que les puedo dar es que busquen un por qué no en las alternativas. ¿Por qué no puede ser esta? Ustedes mismos traten de contradecir su alternativa que ustedes creen correcta y si es que no encuentran un por qué no, esa es muy probable que sea su alternativa correcta. Vamos a continuar. A partir del texto podemos afirmar que acá la alternativa correcta es la C. Vamos a resaltarlo. ¿Y por qué? ¿Alguna mujer peruana podría ser considerada bella de acuerdo al modelo caucásico y blanco de belleza? Esto es todo lo, bueno, no todo lo contrario, pero sí bastante en desacuerdo con lo que nos dice el texto, porque podemos leer que el texto dice, así jamás la mayoría de mujeres en nuestro país podría ser considerada ni siquiera simpática, jamás ninguna. ¿Ya? Las siguientes alternativas sí cumplen, sí satisfacen para poder ser correctas. Una mujer peruana de origen andino podría sentirse frustrada al no ser considerada, una mujer peruana de origen andino podría sentirse frustrada al no ser considerada bella de acuerdo al canon dominante. Es correcto, el canon dominante es de otro fenotipo, no el que la mujer andina tiene. Y en la alternativa número 3, el fenotipo tiene que ver con el aspecto exterior. En la primera parte nos está hablando del fenotipo. El fenotipo, y se puede entender que es el aspecto exterior de la mujer, porque compara las que son de procedencia europea a las de procedencia mongoloide. No podemos decir que es algo interno porque eso no se puede comparar. Sí pueden tener un carácter similar o algo así, pero externamente sí son diferentes, por lo menos para cumplir ciertos patrones de belleza. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C. Voy a leer en el chat que dicen que es la 1, ya que en el texto indica. A ver, vamos a analizar la 1 otra vez. Alguna mujer peruana podría ser considerada bella de acuerdo al modelo caucásico. Así jamás la mayoría de mujeres peruanas de nuestro país podría ser considerada ni siquiera simpática. Sí, creo que Ale tiene razón. En este caso dice que jamás la mayoría de mujeres en nuestro país, salvo algunas. En todo caso, el texto, o sea, la alternativa 1, sí satisface y sí cumple, sí se podría afirmar. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Muy bien, chicos, están atentos. Muy bien, muy bien. Está muy bien esa corrección que hicieron. No me había percatado de eso. Muy bien, la alternativa correcta es la D y todas cumplen con todas cumplen para poder ser afirmadas. Vamos a analizar nuestro siguiente texto y es que así, chicos, ustedes también pueden corregir mediante el chat. Pueden corregir o hacer observaciones para poder hacer de esta una mejor clase. El texto número 6, aquí tenemos 3 preguntas, pero vamos a resolver primero estas 2, ¿de acuerdo? Tienen 2 minutos. Para la otra les voy a dejar más tiempo.
Ya chicos, creo que podemos empezar a leer. Pueden ir colocando sus alternativas si es que así lo deseen. Los debates acerca de la memoria en periodos represivos y de violencia política son planteados con frecuencia en relación con la necesidad de construir órdenes políticos en los que los derechos humanos estén garantizados para toda la población, independientemente de su clase, raza, género, orientación ideológica, religión o etnicidad. Los actores partícipes de estos debates vinculan sus proyectos democratizadores y sus orientaciones hacia el futuro con la memoria de ese pasado. A menudo, los actores que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar durante periodos de guerra, violencia política o terrorismo del Estado, así como los que intentan honrar y homenajear a sus víctimas, a las víctimas, visualizan su accionar como si fueran pasos necesarios para ayudar a que los horrores del pasado no se repitan. Elizabeth Yelin, Los trabajos de la memoria. Ya, vamos resolviendo. Aquí nuestra primera pregunta, o bueno, la 14, nos dice cuál es la idea principal del texto. Veo sus alternativas. D, C, B, 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 B. Bien, chicos, la mayoría acertado. Aquí la alternativa correcta es la alternativa B, pero vamos a analizarlo de todas formas. Es la B. La idea principal del texto es: existen grandes debates sobre la memoria de una nación para solidificar la democracia. ¿Y esto de dónde lo podemos entender? De nuestro primer párrafo. El primer párrafo lo podríamos esquematizar de la siguiente manera: que existen debates acerca de la memoria sobre periodos represivos, de violencia, pero existen esos debates que son o se realizan con frecuencia en relación con la necesidad de construir órdenes democráticos. O sea, los debates se realizan para construir órdenes democráticos, y en estos órdenes democráticos tiene que existir o estar garantizados los derechos humanos para toda la población. Y toda esta parte, independientemente hasta etnicidad, se puede resumir diciendo que los derechos humanos estén garantizados por igualdad para todos, sin importar todos estos elementos, ¿no?, de cada persona. Ya. Ya, entonces nuestra alternativa B sí satisface con eso. Existen grandes debates sobre la memoria de una nación para solidificar la democracia. De eso es de lo que nos está hablando el texto. Que el texto en general, el tema va a ser la memoria sobre las naciones, ¿no? Pero ¿qué se dice de eso? Que va a servir para solidificar una democracia. ¿Qué más han marcado? La C. A ver, experiencias pasadas se reflejan en el presente y en el futuro deseado. Sí, sí, esto es una parte. De hecho, bueno, no el tema, pero sí una parte, que experiencias pasadas, pero el texto nos habla específicamente de experiencias en naciones, porque estas experiencias se puede entender que también es para los humanos. ¿Ya? ¿Qué más han marcado? Sí. Ya, los políticos a menudo intentan, no, sí, sí es esto. Los políticos a menudo intentan que la nación olvide las experiencias traumáticas. No, el texto de hecho nos dice que muchos participantes, actores, no necesariamente políticos, pero muchos representantes, actores de los debates, orientan los proyectos democratizadores en base al pasado. No necesariamente políticos, pero sí, sí los orientan al pasado, ¿no? En este caso nos habla de experiencias traumáticas. Pasemos a la siguiente pregunta. Según la autora, a ver, creo que sí, ahí sí coincidimos. Ya. Ahí sí coincidimos. A ver, la respuesta es la A.
La memoria de la comunidad evitará que se repitan las experiencias traumáticas. Pues sí, chicos, está bien. Todos hemos coincidido con esa alternativa. Puede ser la C. A ver, ¿la democracia está garantizada por la memoria? No, porque de hecho en el texto sí nos habla de garantizar, pero nos habla sobre qué, nos habla de una democracia que tiene que garantizar los derechos humanos. Y no necesariamente nos dice que esta memoria sobre cosas del pasado van a garantizar una democracia. Nos dice que estas memorias se van a usar para poder construir una democracia en la que se garanticen los derechos humanos, lo cual es bastante diferente. La alternativa nos plantea que sí o sí esta memoria va a garantizar, nos va a asegurar esta democracia. Más o menos así se pueden entender y por eso es que esta alternativa no cumple, porque la democracia, la memoria no va a garantizar la democracia. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya han leído el texto, así es que un minutito para esa. Ya, chicos, cuando nos habla de una idea compatible, puede ser una idea que diga todo lo contrario a lo que se dice en el texto o una idea que no esté para nada relacionada con el texto. ¿Ya? Y de acuerdo a esto, nuestra alternativa correcta, muchos derechos humanos, es la D. Es la D porque no tiene mucha relación con el texto. Sin embargo, el resto de nuestras alternativas sí. Por ejemplo, la C. Existe un gran interés por teorizar acerca de la memoria de las comunidades violentas o oprimidas o reprimidas. ¿Y por qué les digo que esta sí tiene relación? Por este segundo párrafo, en el que nos dice que los actores que luchan por definir, nombrar lo que tuvo lugar durante periodos de guerra, violencia política, terrorismo del Estado. Existen, o bueno, los que son partícipes de estos debates sobre la memoria de la nación, luchan por definir o nombrar este antecedente, ¿no? Este pasado tan trágico. Y esto se podría traducir en que quieren teorizar acerca de la memoria de las comunidades que han sido violentadas o reprimidas. Por eso esta alternativa sí tiene que ver. Ahora en la alternativa D dice, muchos derechos humanos están garantizados a partir de la memoria de los sujetos. Este enunciado sí es compatible, sí tiene que ver y es por lo que yo les decía en hace un momento, de que la memoria va a garantizar una democracia. Y esta democracia va, bueno, de hecho la memoria se hace para poder construir una democracia que garantice los derechos y por ende podríamos decir que la memoria de las naciones va a garantizar los derechos humanos y por eso nuestra alternativa E sí es compatible con el texto. Tenemos un texto más, nos quedan, según el Zoom, 5 minutos con 40. No sé si lo podríamos resolver, una lectura rápida. Por lo menos estas dos preguntas, porque creo que hay más preguntas con respecto a este texto. Vayan leyendo. Oh, creo que no se ve. Creo que no se ve. Ya. Lo siento, chicos, creo que no se veía.
Ya, chicos, vamos leyendo y por lo menos respondiendo a la primera pregunta o lo que avancemos, ¿sí? Continuamos la siguiente clase porque nos queda poco tiempo. Cierta vez un presidente sudamericano que hasta allí parecía orgulloso de la humildad de su origen, la dio a mencionar a periodistas e historiadores para que buscasen en archivos españoles sus antecedentes heráldicos. Según su nueva actitud, un presidente de la República y hasta un simple hombre de Estado debía contar con ancestros pertenecientes a la nobleza de sangre, vulgo o aristocracia rampante. Naturalmente, los tales ancestros con sus respectivos títulos nobiliarios uh, fueron, en aquel caso, localizados o inventados, pero de todas maneras puestos de manifiesto. Yo no sé todavía si aquel fue un hallazgo, un encuentro o una invención, pero salió a la luz y se expresó en tinta de imprenta. Entiendo que el poder político en algunos niveles empuja a buscar paracaídas genealógicos. Ignoro si estos amortiguan la bajada cuando se acaece. De toda suerte se los inquiere. Luis Alberto Sánchez, testimonio personal. Creo que nos alcanza tiempo para responder la pregunta 1. Chicos, les voy a dejar analizando la pregunta 17. Aquí como alternativa correcta he marcado la D. Quiero que lo analicen bien, que digan o que mencionen ambos párrafos en el texto, que tomen en cuenta que esta es una historia para que lo que el autor nos quiere decir verdaderamente, lo que el autor siente, lo que el autor nos trata o su idea que nos trata de decir a través del texto, y usó de intermedio esta historia. Pero en la parte final nosotros encontramos qué es lo que quiere el autor o qué es lo que nos va a decir. Así es que quiero que analicen bien esa parte. Creo que solo vamos a analizar la pregunta, solo vamos a ver la pregunta número 17. Igual les doy la alternativa de la 18, que es la... que es la E. Nos queda ya menos de un minuto. Pero los títulos nobiliarios y su poder y su posible ayuda frente a los peligros del ejercicio del poder político. Léanlo bien y en la siguiente clase vamos a analizar este texto. Sí, chicos, tenemos todavía 2 preguntas más respecto a este texto. También los vamos a ver la siguiente clase, que espero verlos. Y nos vamos despidiendo. Hasta luego, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a continuar a la siguiente con más ejercicios, más lecturas. La teoría también vamos a hacer teoría, pero yo pienso que es más práctico hacerlo así, leyendo. Así es que hasta luego, chicos. Cuídense, recuerden que el COVID aún está aquí. Los quiero ver a la siguiente clase a todos. Por favor, cuídense, cuiden a sus familiares. Hasta luego, chicos. Adiós. Mi nombre es Dayana, por cierto. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.